Bienvenidos a Latidos de la Educación, un espacio de divulgación de la investigación educativa en donde nosotros, la doctora Uri Ramírez y yo, Ari Morales, entrevistamos a diferentes investigadores e investigadoras para que nos platiquen y expongan sobre sus descubrimientos, sus aportes teóricos y propuestas educativas que merecen ser reconocidos por el aporte significativo a la educación y que merecen ser dados a conocer. Muy bien, pues en esta ocasión tenemos a un invitadazo, un muy buen amigo mío, que si bien está en el ámbito de la política, pues nos ayuda mucho a la educación. ¿Sí? Pues bien, saludo a nuestro invitado, Ricardo, maestro Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día para Yarin, para Uri, ¿qué tal? Buen día. Sí, y a nuestra amiga también, la doctora Uri Ramírez. ¿Cómo estás, Uri? Hola, bien, muy bien aquí, muy contenta de tener a nuestro compañero Ricardo Ramírez en este día. ¿Y qué les parece si hablamos un poquito sobre quién es Ricardo Ramírez, ¿no? Bueno, pues él es maestro en estudios sociales y políticos, es docente y jefe del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es amante de la música y conductor del programa de radio Discordia UAA y coautor del texto Acciones institucionales para reducir la brecha de profesionalización en madres solteras dentro de las instituciones educativas superiores, que es un programa de apoyo a madres jefas de familia del ex CONACYT, ahora CECITI. Y es precisamente este texto del que vamos a comentar el día de hoy, ¿sí? Que es precisamente un estudio político y social sobre acciones institucionales y educativas. Platícanos un poquito, Ricardo, ¿qué nos puedes decir sobre este estudio que realizaste para que nos escuchen, para que más bien entiendan en qué contexto nos enfocamos el día de hoy? Claro, pues primero, pues muchas gracias, Arim, Uri, por la invitación a Latidos de la Educación. Sin duda, pues es para mí un honor estar aquí con ustedes, compartiendo, pues, el trabajo que he realizado en los últimos años. En efecto, este trabajo lo realizamos en el marco de un congreso internacional de ANUYES, y esto con la intención en ese marco nacional e internacional, el tema central fue el género. Entonces, como iba enfocado el género a la educación, las mesas iban enfocadas justamente a cómo mitigar o cómo disminuir las diferencias estructurales en la educación, sobre todo en las IES, instituciones de educación superior, para disminuir condiciones que fueran desiguales entre hombres y mujeres, ¿no? Que damos por hecho que la educación es una institución y que llegan y que las condiciones de hombre y mujer son iguales, ¿no? Entonces se da por hecho eso y parte de esto para un servidor y la coautora, la doctora Bliss Arminia Campos, fue plantear eso. Yo previamente había estudiado justo la población de madres solteras, peyorativamente llamadas, aunque son familias monoparentales, con jefatura femenina, y ya había estudiado eso, y entonces de pronto me encuentro un programa encargado de disminuir la brecha de género, y ese programa consiste en becar a mujeres que son madres de familia y quieren continuar estudiando. Cuando yo encontré eso me hizo mucho sentido, porque años atrás yo investigué ese tema y las diferencias o las condiciones eran así, o sea, súper marcadas, ¿no? O sea, de hecho, bueno, eso es como parte del acercamiento, ¿no? Ahorita entraremos más a fondo, pero en general es eso, es como existen programas federales que están apoyando a que mujeres en condiciones de maternidad continúen sus estudios. Muy bien. Fíjate que
A mí me llama la atención este texto, porque si bien muchas investigaciones en torno a las madres de familia se dedican más como a lo social, a lo incluso de su propia economía, creo que hay pocos sobre estos beneficios o estos apoyos que se dan, ¿no? Y dentro de todo este marco político, social en el que haces tu investigación, hay un punto que me llamó la atención, ¿no? Y creo que habrá que profundizar un poquito, que es este concepto de madres solteras. Mencionas que no hay como una forma de referirse a ellas, o mejor dicho, no hay una descripción que explique ese fenómeno de madres solteras. ¿Qué nos puede decir más al respecto de eso? Que me llamó la atención ese punto. Sí, claro, fíjate que ese, por así decirlo, ese target de la investigación, ese, esa población específica para el análisis surgió cuando hace años en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa estaba con el doctor Mario Basols Ricardés, y entonces estamos trabajando justo en identificar poblaciones vulnerables. Y pues era complicado, o sea, porque una cosa es creer que hay un grupo vulnerable que tú piensas en condiciones de vulnerabilidad económica y te imaginas o tienes cierta idea de pobreza, pues, ¿no? Pero a veces hay grupos de personas vulnerables que no necesariamente sus condiciones son evidentes o materializadas. Entonces, cuando estábamos buscando la vulnerabilidad, de pronto yo recuerdo que en Aguascalientes había salido un estudio que en la entonces COESPO, la Comisión Estatal de Población, era una dependencia de gobierno de Estado, y había sacado un informe que decía que Aguascalientes era el segundo lugar de jóvenes adolescentes embarazadas. Entonces, hicieron un estudio y que iba ligado sobre que estas personas, lo que llamaba la atención era que dejaban de estudiar por la condición de maternidad. Decían, dejaban de estudiar. Entonces, yo decía, bueno, pues, ¿qué va a pasar? O sea, su condición, obviamente es una condición civil o una condición, digamos, consciente de decir, quiero estar casado, no estar casado, quiero estar con una persona, no quiero estar con una persona. Y entonces me di cuenta que tarde o temprano esa población en Aguascalientes se volvió un target político, un objetivo de marketing. Hay campañas en donde, bueno, madres solteras, apoyos a madres solteras, y te viene a la cabeza, hay madres solteras, pero ¿qué es una madre soltera? O sea, pareciera hasta un término peyorativo, como es una mujer que es madre y que no se casó, ¿no? O que no, o sea, entonces desde ahí empieza como el contexto peyorativo, y si tú buscas en la definición, no existe. O sea, no existe como tal, es como una etiqueta, vamos. Entonces, en la investigación, cuando empecé a realizar una investigación, me topé con que no había una definición como tal, y era producto de eso, de que está mal conceptualizado. Incluso lo único que encontré fue un estudio de, de un autor de apellido Iglesias, español, que justo él hizo una tipología sobre, y esto está súper interesante, sobre la monoparentalidad. ¿Sí? Es decir, las condiciones que hacen que una mujer esté en condiciones de monoparentalidad, o sea, que tenga una familia que esté solamente en condiciones. Entonces, cuando encuentro eso, descubro que no existe el término de madres solteras como tal para estudiar, más bien la definición, digamos, si formal o técnica es, eh, se llama familias monoparentales con jefatura femenina o jefas de familia. Y eso está súper interesante porque empezamos a ver, o sea, el hecho de que exista una mujer que tenga la jefatura puede ser desde el inicio que decida formar una familia y no decida contraer matrimonio, es una condición civil, pero también hay condición por viudez. Sí, o sea, también hay condición por viudez, hay condiciones, por trabajo alejado, que su pareja trabaja en otro lugar, o incluso hay jefaturas, fíjense, esto está interesante, hay jefaturas femeninas que no tienen hijos. Suena raro, ¿verdad?
como jefaturas femeninas que no tengan hijos. ¿Cómo está eso? Y es más común en México de lo que se imaginan. Por ejemplo, hay hogares donde se queda la hija más chica a cuidar a los papás y esa hija no se casa. Y esa hija está hasta cierto punto condicionado para que trabaje y mantenga a los papás. Entonces ella es quien provee lo económico y se vuelve en que la jefatura femenina. Y esa es la tipología que utiliza INEGI. Entonces, investigando sobre esto, eso me llevó, bueno, ¿qué tiene que ver como la jefatura femenina con la educación? Tiene muchísimo que ver. La educación, nuestro sistema educativo en las IES está diseñado exclusivamente para una generalización. Pensemos en lo siguiente, ¿qué pasa si una persona a la mitad de su carrera tiene un hijo? Sí, tiene un hijo. ¿Qué pasa si una persona tiene un hijo? Pensemos si esta persona es un hombre. ¿Qué pasa si un hombre a la mitad de su carrera va a ser papá por primera vez? Continúa sus estudios, probablemente tendrá que trabajar, tendrá que... Sí, pero en el caso de la mujer, ¿qué pasa? Si una mujer por primera vez tiene su hijo durante la mitad de la carrera, ¿existen las condiciones para que la mujer vaya a clases, tome a clases, vaya embarazada, o para que, vamos, esa es una condición, ¿no? O pensemos una condición ideal, tradicional, pero ¿qué pasa si una mujer decide ser madre y no tener pareja? O no estar con su pareja, con el padre de su hijo. Entonces, ya es una condición que nos pone a pensar, ¿continuará con sus estudios? Entonces, esas cosas empezaron a generar lo que se llama la brecha de género, que las condiciones en los espacios educativos no son iguales, no son similares, no son equilibrados para las condiciones, por ejemplo, la maternidad. Sí, fíjate que este hecho es muy importante porque incluso existen brechas, o sea que aparte de que tienen la brecha de género, tenemos, por ejemplo, otras brechas, por ejemplo, el ser indígena, ¿no? O sea, ya eres indígena y aparte eres mujer, o la zona geográfica en la que vives, ¿no? Entonces, comenzamos a ver que estas brechas se van haciendo más agudas y que una persona no solamente pertenece, con el solo hecho de ser mujer, ya estás como detenida tienes ese techo de cristal que muchas veces le llamamos, ¿sí? Que socialmente y estructuralmente no se ve, ¿no? Y que forma parte precisamente de estos estudios de género que planteamos, ¿no? eh, y que buscamos, ¿no? No solamente comprender un fenómeno desde la parte social, estructural, o sea, cómo está formada la familia, cómo la visión de lo que debe ser los roles de género, ¿no? Lo que debe ser un hombre, lo que debe ser una mujer. ¿Sí? Y a partir de ahí, creo que este fenómeno de las madres jefas de familia o de estas familias monoparentales, ¿sí? Son un fenómeno que no es nuevo, o sea, realmente no es nuevo, pero al estar tan normalizado, ¿sí? Creemos que no existe, ¿no? Es como que... Ahora, ¿cómo se lleva a cabo este fenómeno? Específicamente en tu investigación, ¿qué encontraron? O sea, en la parte educativa, ¿qué encontraron de este programa? O sea, ¿sí nos ayuda, no nos ayuda? ¿O solamente es para dar números? Que son los indicadores, ¿no? Que Claro. cuantitativos que no nos muestran realmente si esa brecha se está agudizando, se está haciendo más chiquita. ¿Qué encuentran ahí? A ver, platícanos un poquito. Claro, fíjense que lo que nos llamó mucho la atención, sobre todo fue que yo había trabajado este tema de la monoparentalidad, pero en lo político, el comportamiento político. Había hecho un estudio donde se creía peyorativamente que a la mujer en condición vulnerable de monoparentalidad femenina era de que le daban una despensa, le daban, no sé, un material de la construcción y con eso ya iba a tener un arraigo, un clientelismo con el partido que le dieran, ¿no? Había una relación directa, ¿no? Entonces, se pensaba eso y los partidos iban hacia ese público a persuadir, ¿no? A buscar su voto. Pero ¿qué hicieron? Que terminaron yendo tantos partidos con ese grupo que terminaron politizando a las mujeres. Entonces terminaron hiperpolitizándolas con información de yo soy tal y hago esto, conocer funciones, identificar el sistema. Y lo que se creía, o que lo que los partidos creían de, está vulnerable, mira, con unos... No,
eso hizo que las mujeres se hiperpolitizaran y ese grupo vulnerable, créanme que estaba lleno de prejuicios. Entonces, cuando lo transportamos a la educación, pasa algo similar, porque pensamos en una mujer en condiciones de maternidad y decimos, ah, no, pues culturalmente dicen, ya va a tener que dejar de estudiar o ya va a tener que dedicarse a su familia, o por el contrario, si enfermara algún familiar o alguien, ¿quién es la que cuida? No, pues la mujer, ¿no? Así, culturalmente la mujer que cuide a los papás, a la abuelita o así, ¿no? Entonces, en la educación, a mí me llamó mucho la atención eso porque nos encontramos quienes estamos en el ámbito de la educación y a veces conectamos con la tutoría, sabes que esas cosas ocurren y de una forma, vamos, aleatoria, pero ocurren, ¿no? Personas de, oiga, ¿sabe qué? Enfermó una tía, enfermó mi abuelita, enfermó mi mamá, enfermó mi papá, me voy a soltar una semana, pero eso ocurre con las mujeres. Y es así de pronto, así como que, caray, ¿qué pasa, no? En el caso de la maternidad, que también ocurre, eso es un fenómeno o es algo que, vamos, ocurre, pasa lo mismo, ¿no? Porque como docente te preguntas, ¿qué condiciones como docente, más allá de lo estructural, puedes brindar para que la persona continúe sus estudios? Entonces nosotros cuando vimos eso dijimos, no, hombre, o sea, quien se le ocurrió hacer este programa, híjole, la verdad, dimensionó de una forma que no solo reduce la brecha de género, ¿sí? O sea, en el sentido de que para que las condiciones entre hombre o mujer sean similares, ¿no? Sino también está haciendo algo que está cambiando, ¿sí? Está cambiando la forma. Hay una cuestión que se llama transmisión generacional de la economía. Es decir, que se piensa peyorativamente que si una mujer es madre soltera, pues sus hijos no van a estudiar, no los va a atender, no les va a dar de comer, va a estar ocupada en el trabajo. ¿Y qué creen? Es todo lo contrario. Sus hijos tienden a estudiar más, tienden a enfocarse más, son más ordenados. ¿Por qué? Porque la visión de su jefatura, familiar es el trabajo, es el quererse esforzar. ¿Se dan cuenta cómo cambia esa lógica? No es así como, ay, pobrecita, no, 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 es así de, oye, quiere continuar estudiando, quiere prepararse. Y entonces por eso yo decía, quien se le ocurrió diseñar esa política, ese programa de becarlas, está increíble. Encontramos eso, que existen en la Universidad Autónoma, existen personas becadas, obviamente por cuestiones de privacidad, pues no te dicen quién es, te dan un sondeo de qué carreras, pero de muy general. Y algo que es importante mencionar es que la Universidad Autónoma, el programa es de CONACYT, bueno, era en ese entonces CONACYT, pero la universidad se encargaba de difundirlo internamente. Ahí estaría, ¿sabes qué? Bien increíble también, porque pues obviamente está muy supervisada, pero estaría increíble saber cómo se enteraron, ¿no? Porque tampoco es como que haya un mega espectacular, o sea, ¿cómo se enteraron o cuál es el mecanismo? O sea, me parece muy interesante, la verdad, y descubrimos eso, que evidentemente al investigar en otros estados de la República ocurría lo mismo. Obviamente, algo que me parece interesante es que no solo les daban el apoyo económico para que continuaran con sus estudios, sino incluso aseguraban a sus hijos e hijas. Entonces ya te quitabas una preocupación de decir, wow, o sea, y realmente es enfócate a estudiar, ¿no? O sea, a mí me parece un programa increíble. Obviamente, como todas las becas, como toda la burocracia, hay casos o hay lugares donde se retrasa la beca, se retrasa, ya saben, ¿no? Y hay casos, hay experiencias, pero yo creo que lo que encontramos fue eso, que es un programa que permite disminuir esa brecha en muchos sentidos. Wow, pues es que sí parece un programa que realmente tiene muchos beneficios, ¿no? Y esta brecha la encontramos, como decía Aurit, en muchos casos, ¿no? Incluso hasta en las situaciones ¿cómo se puede decir? De reglamentos internos, ¿no? En empresas, servicios educativos, ¿no? Cuando una mujer se embaraza en estudiantes, sobre todo cuando pasa en las escuelas normales, las rurales, ¿no? Wow. Cuando una chica se embaraza, incluso hay reglamentos donde tiene que ser dada de baja, ¿no? Pero ¿qué pasa con el chico que la embarazó, ¿no?
También, exacto. Si no, no pasa nada. Entonces, creo que estas becas, este programa, y lo que encontraron se pueda difundir más, ¿no? Para que pueda tener este alcance, ¿no? Interesante investigación, realmente creo que puede ayudar mucho a los que nos escuchan y los que nos ven para difundir. Espero que siga el programa, yo que quiero entender que sí. Y pues bueno, Ricardo, haciendo uso de tu tiempo, no quisiera alejarme del tema, pero quiero aprovecharte por tu formación política y preguntarte, ¿no? Sobre todo desde tu formación, desde tu expertise, ¿cómo ves las políticas educativas, ¿no? Sobre todo en lo que son las nuevas tecnologías, estas nuevas reformas que se han hecho? ¿Cómo las percibes? ¿Qué observas de eso? Yo creo que, híjole, estamos viviendo una etapa increíble. Yo creo que nuestra generación, y sin temor a acercarlos más a mi generación, que me siento más viejo, pero me refiero a la cuestión generacional que compartimos. Yo creo que nos tocó ver esa transformación de la tecnología informática, sobre todo en el tratamiento de la información, cómo iba avanzando, ¿no? Yo creo que de una manera, yo creo que espontánea, lo que pasamos en la pandemia y lo del COVID impulsó el uso de herramientas digitales por necesidad, ¿no? Desde reuniones, procesos y en lo educativo ocurrió lo mismo. Una de las políticas que me llama mucho la atención es la digitalización. Y cuando hablo de la digitalización, no me refiero de trámites digitales, sino me refiero, por ejemplo, que ya hay licenciaturas completamente en línea, algo que hace 10 años todavía nos espantaba. A quienes estudiamos de manera tradicional decías, si de por sí yendo uno a clases, no que uno no quiera aprender, pero uno sabe que hay compañeros que dicen, no lo hagas como lo hicieron, cómo se graduaron, ahora en línea, dices, no, pero también entendemos que son nuevas herramientas, nuevas cosas. Entonces, el impulsar ese tipo de políticas, otra cosa también que me parece muy interesante, estábamos revisando unos estudios sobre la disminución de la brecha digital. Eso estaba increíble en la educación, porque pensamos, o sea, pensamos en lo digital y lo primero que se nos viene son como estas imágenes urbanizadas, ¿no? Escuelas con pantallas, escuelas con pizarrones digitales, multimedia, todo, pero ¿qué pasó en lo rural, no? O sea, ¿cómo se está disminuyendo esa brecha digital? Pues ya hay políticas públicas que están impulsando eso, ¿no? O sea, y es algo que dices, no es, vamos, no es yo me atrevo a decir que incluso ha existido más tecnología en cierto tipo de escuelas, por ejemplo, las telesecundarias y eso, que ya tenían otra forma de educar que ahora a nosotros nos parece muy común, pero antes era distinto. Entonces, el disminuir a través de políticas públicas esa brecha digital está increíble. Otra cosa, las políticas en materia de impulsar el desarrollo tecnológico, pero interno a las escuelas, es decir, que abrir bases de datos con acceso a bases de datos especializadas de investigación, los jóvenes ya tienen enciclopedias, o sea, creo que aquí más bien las nuevas generaciones ya vienen con esta lógica de lo digital, de las tecnologías, y creo que de una manera muy interesante el gobierno le ha dado ese switch, ¿sí? Para que ahora la educación empiece a funcionar de una manera conectada con la ciencia de datos, ¿no? Que es algo que es increíble. Entonces, me parece ser que el trabajo que corresponde también es a nosotros los docentes de actualizarnos, ¿no? Yo digo, bueno, por ejemplo, lo vivimos aquí y nos espanta mucho la IA, ¿no? Así, ay, ¿cómo vamos a descubrir? Hace 2 años era, no, van a copiar todo, y ahorita ya, o sea, ya ves un trabajo y dices, usted sí, porque ya lees la lógica del día, ya no lo revisas como idea, ya lo revisas como prompts, ¿no? Entonces ya empiezas a ver los trabajos y dices, ya es aunque lo tomes, ¿no?
pero también es válido, o sea, saber que estas nuevas herramientas de la información o de la búsqueda, de la construcción de información, pues son útiles en la educación. Entonces, me parece que, al menos en el caso mexicano, desde hace un par de décadas las políticas públicas han ido enfocadas en eso, o sea, en impulsar la tecnología en la educación, ¿no? Lo vemos desde las escuelas primarias con pantallas, con multimedia. Entonces, yo creo que es algo que se ha trabajado y que pues a mí me parece muy interesante. Sí, así es. Creo que México ha sido es pionero, ¿no? Por ejemplo, en estos modelos, como dices, las telesecundarias. O sea, en otros países no existe este tipo de modelo educativo. Los bachilleratos también a distancia, ¿no? Los bachilleratos comunitarios, ¿sí? Que se enfocan precisamente a ir a esas zonas marginadas, ¿no? Estas eh, periferias que muchas veces dejamos fuera, ¿sí? Pero que precisamente a través de este tipo de políticas buscan, ¿no? Integrarla, ¿no? Ya si son útiles o no son útiles, pues ya los resultados lo dirán en algunos años, ¿no? Claro, Eh, Sin embargo, también hemos encontrado algunas evidencias, ¿no? De que la brecha digital está siendo en la cuanto a género, ¿sí? Tenemos unas brechas digitales que se siguen, eh, siguen siendo sumamente muy parecidas, ¿no? A las que contamos de manera natural, como de manera osos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sin embargo, consideras que México va por el buen camino del tipo de diseño de políticas educativas digitales? sí, yo creo que sí va por buen camino. Creo que una gran parte de los apoyos que recibe México y el estar conectado como con las agendas de desarrollo internacionales o mundiales, eso le permite también, porque ya en las agendas de desarrollo, los ODS ya te invitan no solo a ciertos ámbitos como la educación, lo económico, sino ya a una ciudad totalmente digital. O sea, ya incluso hay conceptos nuevos como la ciudadanía digital y te quedas de, caray, o sea, ¿cuál es mi ciudadanía digital? Entonces, la educación sí o sí, a México, el pertenecer a estas organizaciones le permite que recursos que recibe o enfocar sus leyes, sus políticas públicas, ¿para qué? Para que todo el país tenga acceso a esto digital, ¿no? Y yo creo que algo que en México al menos funcionó muy bien. No sé si en otros países, en México hay una conexión, bueno, al menos en la zona de México, en algunas partes hay una conexión entre el Internet y la tarea, ¿no? O sea, en otros lugares no ocurre lo mismo, es Internet y ¿cómo se dice? Esparcimiento, ¿no? O cosas recreativas, cosas lúdicas. Y en México hay como una cultura de el Internet, si tiene Internet o está estudiando, tiene Internet en casa, ¿no? Los que tenían Internet, porque estudian, ¿no? Entonces hay una lógica y una conexión bien pegada, ¿sí? Bien pegada, porque si pensamos hace 10 15 años, quienes tenían acceso a Internet eran las personas que estudiaban por la necesidad de la información, ¿no? Entonces, también estos módulos muy comunes de los cibers, ¿no? Entonces, creo que las políticas públicas, identificando estas lógicas, van enfocado a ello, ¿no? Cada vez más políticas públicas que van preparando los docentes en métodos o herramientas digitales a nivel, en el caso de las instituciones de educación superior, no te obligan, pero sí te invitan de una manera muy cordial a que tomes cursos de lo digital, o sea, de herramientas de inteligencia artificial, de espacios combinados, o sea, y porque es una realidad, o sea, de hecho pasa algo que si uno llega a la clase y, o sea, me ha ocurrido, o sea, ahorita ya no puedes llegar a clase con un PowerPoint, ¿no? O sea, ya llegas con una presentación de PowerPoint sin demeritar y discriminar a PowerPoint, pero o sea, si llevas un PowerPoint, es un hecho que a los 3 minutos vas a perder la atención.
Entonces, ¿por qué? Porque la misma educación está impulsada hacia eso, ¿no? Y creo que las políticas públicas le apuestan mucho eso, ¿no? A la tecnología, a las bases de datos, a la computación. Recuerdo que hace algunos años, unos 3 sexenios, un presidente dijo, todos los mexicanos van a saber usar computadora y todos los mexicanos van a hablar menos inglés. Esa era su estrategia, era una política pública enfocada al uso de herramientas. ¿Por qué? Porque, o sea, antes, o sea, esa era la lógica, ¿no? Integrar a México como parte de esa globalización tecnológica. Pues, maestro Ricardo, muy interesante realmente esta conversación. Yo creo que las políticas públicas es de los temas que más tenemos que abordar en la educación para impulsar proyectos, impulsar tecnologías, impulsar nuevos estudios, investigaciones, ¿no? Y creo que es un tema que se va a ir moviendo, ¿no? Entonces, yo creo que no va a ser la última vez que nos veamos aquí en este programa para seguir platicando de alguna otra política que por ahí pueda surgir un cambio, una reestructuración en nuestras leyes y nuestra forma de ver la educación, ¿no? Por último, ¿cuál sería tu consejo para los que nos ven, los que nos escuchan en el ámbito de la investigación, de la educación, de la política? ¿Qué les podrías decir a ellos? Bueno, pues primero, pues muchas gracias por darse el tiempo de escucharnos, y pues también yo creo que algo que yo reconozco mucho y les felicito ahorita es eso, que tengan la capacidad de impulsar y difundir la investigación en estos ámbitos, ¿no? Que lo comentan. ¿Por qué? Porque debemos de quitarnos, independientemente si nos dedicamos a la educación o a la investigación, debemos de quitarnos esa idea generalizada de la educación, ¿no? Debemos entender que la educación está cambiando, está evolucionando, ¿no? Y no podemos decir, bueno, quien va a la escuela es el problema, ¿no? Que se adapte a las nuevas tendencias, ¿no? Porque también repercute a la inversa, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que las invito también a que cambien esa percepción generalizada de la educación. Yo creo que ya estamos ante una nueva forma de obtener información y la información es un eje medular en el conocimiento. Así es que esa sería mi recomendación. Pues realmente fue sumamente interesante esta charla. Le agradecemos bastante, maestro Luis Ricardo, por su tiempo y también por la dedicación, ¿no?, a la investigación educativa y a estos temas que muy poco visualizamos, ¿no? Tipo de programas que son sumamente a veces criticados, politizados, ¿no? Pero que realmente tienen un impacto significativo en la vida de los y las mexicanas, ¿sí? Y para también futuras generaciones, ¿no? Entonces, muchas gracias, felicidades por su investigación. Y bueno, dejamos la referencia del artículo que tratamos hoy en la que... Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y pues también las redes sociales de Maestro Ricardo y las de nuestra red de investigación. ¿Sí? Pues bueno, que esté muy bien y nos vemos en el próximo episodio.